Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Gracias. Mi nombre es Ramiro Estrada, decano de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño para la región Ciudad de México. Pero hoy quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de honor de este día del ciclo de Exatex, que van a compartir experiencias diversas sobre técnicas especializadas en diseño en diferentes tipos de áreas e industrias. Quiero presentarles a Santiago Vega, Exatec de diseño industrial. Y bueno, él va a hablar o nos va a hablar sobre técnicas de fotografía aplicadas al objeto. El día de hoy, obviamente espero que lo aprovechen como alumnos. Tenemos aquí con nosotros en este foro alumnos, exalumnos, algunos estudiantes de diseño, de estudios creativos y otros estudiantes que están visualizando su futuro y decidir por la carrera de diseño también aquí en el Tecnológico de Monterrey. Voy a estar aquí como monitor y les voy a pedir a todos que apaguemos los micrófonos para darle voz a Santiago Vega. También estaremos ahí verificando en el chat algunos de sus comentarios que le puedan hacer a Santiago o también preguntas que las vamos a recolectar y vamos al final a hacer este pool de preguntas para Santiago. Y no me queda más que decir que bienvenido Santiago, muchísimas gracias y preséntate un poco, presenta tu trabajo y esperamos un buen foro. Gracias. Muchísimas gracias, Ramiro. Sí, al final yo soy egresado del Tecnológico de Monterrey. Entré en agosto del 2012 y me gradué en diciembre del 2017. Y bueno, antes que nada quería que vieran un poco la estructura de la plática. Va a ser la presentación de personal del estudio. Luego va a seguir una plática sobre el equipo y la composición fotográfica. Luego vamos a tocar temas del objeto y vamos a terminar con diálogos entre fotografía y diseño y objeto y cómo se entrelazan todo esto y cómo hay cómo si logran encontrar un punto muy fértil entre la combinación de todos. Y bueno, al final para terminar con referencias de estudio que están haciendo cosas similares. Bueno, entonces yo me gradué del Tecnológico Monterrey Campus Guadalajara en diciembre del 2017 en la licenciatura de Diseño Industrial. Les voy a compartir un poco la plataforma que yo usaba mucho de estudiante, que es Behance. Simplemente para hacer referencia de los proyectos, del tipo de proyectos que realizaba. Me tocó trabajar mucho con artesanos, con cerámicas, siempre documentando y siempre diseñando, como a la par. Siempre ha sido como el área donde me he enfocado más, la documentación y el diseño, y mucho experimentación. Entonces, por ejemplo, el año en que me gradué, me trabajé un tiempo con Laura Noriega y realizamos un proyecto extenso de documentación, no solo visual, sino etnológica y antropológica de la cultura de los estados de Nayarit y Veracruz, específicamente de diferentes etnias. Y bueno, me tocó, como les decía, tomar todo el registro fotográfico y también diseñar. Estas piezas me tocó, bueno, esta es la cestería de Otate de Ixtlán. Y bueno, a partir de canastos desarrollé una serie de luminarias y toda parte en donde se trata de mostrar y respetar el proyecto originario y tradicional. Fue un proyecto de casi año y medio, realmente fue muy, muy demandante y duré un año y medio trabajando con tributo. Al terminar con tributo, me di cuenta que realmente es complicado encontrar bueno, me contactó el gobierno y trabajé un rato en el Instituto de la Artesanía Jalisciense, pero es muy difícil la temática de trabajar con el gobierno, los tiempos y la gente no está capacitada, entonces por diferencias decidí mejor pues no tomar bueno, duré como 5 meses en este trabajo y luego ya decidí emprender de tiempo completo un estudio fotográfico. Y bueno, este es un proyecto que realicé con unos amigos que también son parte de hecho de la presentación, en donde exploro una artesanía de Jalisco que se llama el barro canelo y tiene una forma muy singular de construir.
Y a partir de esta forma exploré diferentes tipologías de objeto y también conceptualmente traté de abordar la fotografía y el diseño, que es lo que siempre hago en mis proyectos. Casi todos tomo registro, casi todos trato de llevar una extensa documentación, porque eso va a ser lo más importante al compartir los proyectos. Y bueno, si quieren está el Behance, como Santiago Vega, por si quieren ver a fondo mi trabajo como diseñador. Entonces, bueno, al terminar de graduar, como ya dije, trabajé con Laura y yo siempre había hecho fotografía. Entonces me di cuenta de lo fácil que para mí era capitalizarlo, a diferencia del diseño que requiere tal vez un poquito más de proceso y más de cultura para entenderlo. Y bueno, aquí hay un diagrama de los conocimientos que un diseñador adquiere dentro de la carrera. Esto es 100% mi punto de vista y 100% lo generé yo en base a las competencias que yo veo que tengo y las que tienen mis compañeros. No lo saqué de ninguna escuela ni nada. Entonces, para mí es como una cebolla. El conocimiento externo es técnico-materiales. O sea, sabemos de conocimiento de maderas, de polímeros, de joyería, de piedras, diferentes tipos de procesos para trabajar la materia. Luego viene el tema técnico-tecnológico o tecnológicas, en donde nos desarrollamos con una expertise en los diferentes áreas de programas que nos dan competencias para poder entrar al mundo laboral. Y está el tema de gráfico, con Illustrator, edición, Photoshop, fotografía. Todo esto modelado 3D, renderizado, impresión 3D. Todo esto requiere un conocimiento de un software y de tecnología. Y todo esto sirve como herramienta para ejecutar un proyecto. Y luego está en la capa más interna de habilidades, el conceptual o pensamiento avanzado, que ya involucra todas las metodologías de diseño, toda la generación de conceptos, todo lo intangible, por así decirlo, del diseño, pero lo más complejo. Y todos estos servicios terminan en lo que es un producto o servicio dentro de la escuela de diseño. ¿No? Entonces yo lo veo de esta forma. Todos tenemos cierta forma, un poco de todas estas habilidades. Unos más que otras se desenvuelven más y te das cuenta en la carrera que hay personas que se van más por polímeros, por cerámicas, por modelado 3D, pero al final terminas desarrollando un poco de todas. Yo desarrollé mucho la parte de la fotografía, siempre me gustó muchísimo. Entonces, lo que yo veo dentro de diseño es que muchas veces lo vemos y queremos abarcar todo. Un estudio de diseño trata a veces de abarcar todo. Y es muchísima energía, muchísimo tiempo y son gigantes los estudios de diseño que realmente abarcan todo. Hay de dos, o especializas un estudio de diseño a un área muy segmentada y a un tipo de diseño muy segmentado, o agarras una de esas habilidades y la vuelves una compañía. Entonces, yo a partir de mi habilidad de la fotografía que desarrollé y que siempre me interesó muchísimo, dije, ¿sabes qué? Creo que voy a iniciar un estudio de fotografía especializado en producto, porque desarrollé una expertise en la carrera. Como les comentaba, las competencias pueden ser una compañía independientes por sí solas. Realmente, si tú quieres ser uno de maquilado 3D, de impresión 3D, si desarrollas bien el modelo de negocios, lo segmentas bien el mercado y diriges bien toda la campaña, se vuelve un muy buen hit de negocio. Entonces yo, dentro de los consejos que les digo, es aprovechen y desarrollen esas diferentes competencias que les da diseño industrial, porque muy pocas carreras realmente van a ver que alguien le sabe ilustrador, le sabe a la fotografía, le sabe al maquilado 3D, le sabe al desarrollo de conceptos, le sabe hacer user experience, súper bien el seguimiento del usuario. Entonces, todas estas habilidades nos abren el panorama muy completo.
pero a la misma vez nos puede dispersar mucho, porque pues no, también si llegas con una empresa y tú no sabes bien qué vendes, tú no, o sea, como diseñador no puedes decir, les voy a hacer un jarroncito, sí, es muy complicado, y probablemente no te van a pagar mucho dinero por ofrecer eso. Entonces tú tienes que saber vender muy bien. Si tú no sabes describir bien lo que haces y segmentarlo bien, no vas a poder conectar muy bien con el mercado. Entonces aquí surge algo que, digo, yo nunca fui tan de que emprendedor y negocios así, pero sí hay algo muy constante en el tech, y es el tech siempre te enseña, te está diciendo emprende, 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 o sea, segmenta el mercado, ve cómo hacer los canales de difusión, hace el business model canvas. Entonces siempre traes ese chip de estar pensando en qué iniciativas puedes capitalizar, porque al final un estudio dice, cualquier sector, sin dinero no hay ni siquiera sector. Realmente lo esencial para poder impulsar cualquier compañía, cualquier cosa es desarrollar, o sea, es capitalizarlo. Bueno, entonces, a partir de esto, me di cuenta que en Guadalajara y en México sí hay, pero muy pocos, estudios enfocados a fotografía de producto. Casi todos los fotógrafos en México se dedican al fashion, a documentar como viajes, pero casi muy pocos se enfocan en el producto, y el producto visto desde una forma más estética y más de diseño, que para mí cuando yo veía en diseño todas las imágenes, las referencias, se me hacían las cosas más bellas que he visto, pero no veía nunca ese tipo de publicidad, ese tipo de consumo o sea, con la gente más común. Entonces, bueno, a partir de esta necesidad, desarrollé este estudio, que es un estudio 100% enfocado en producto. Y bueno, en futuro voy a hablar un poco más del estudio. Solo quiero mostrarles la web para que vean un poco del tipo de proyectos que realizamos y servicios que ofrecemos. Bueno, estos son los proyectos en general. Por ejemplo, esto lo desarrollamos con una compañía de vinos. En Ciudad de México no está, pero en Guadalajara es como de las más fuertes. No sé si allá en México o la europea, pero desarrollamos toda la dirección de arte y creativa para su nuevo catálogo. Entonces, a partir de competencias de conceptualización y proyección, desarrollamos escenografías que son intercambiables y de diferentes tonos para impulsar la compañía. Y bueno, este fue el catálogo que se repartió todo el año pasado, y creo que todavía este año lo siguen promocionando. Y bueno, los servicios los voy a dejar un poco para después, porque quiero hablar de eso un poco más adelante en la plática. Y bueno, somos, como les decía, un estudio de fotografía de producto, y hacemos dirección de arte, desarrollo de escenográfico y fotografía. Y bueno, ahí también está el Instagram para los que nos quieran seguir. Y bueno, con un año ya tenemos algo de clientes y ya somos totalmente sustentables. Y bueno, ya ahora vamos a hablar, yo sé que es un poco corto el tiempo, pero voy a tratar de darles los mejores consejos y estrategias para sacar la mayor cantidad de provecho de sus proyectos y en tema de la fotografía. Y para eso vamos a hacer con un ABC de la fotografía. Rapidísimo. Bueno, la cámara es cuenta del cuerpo y del objetivo. Hay cámara reflex, que es con el prisma, donde rebota la imagen y la captura mediante el sensor, o la mirrorless o sin espejo, que la luz entra directamente a la cámara. Entonces, los tres variables que siempre estás viendo en la fotografía es la apertura, la velocidad de obturación y el ISO. La apertura tiene que ver con la profundidad de campo y lo definido que está el espacio. La velocidad tiene que ver con la velocidad con la que abre y cierra la ventanilla de la cámara, y eso va a hacer que salga barrido o se congele bien la toma.
y el ISO es tal cual el tamaño del píxel, por así decirlo, y todo esto lo tienes que balancear para que sea la correcta exposición de luz. O sea, al final la fotografía es dibujar con la luz. Es la combinación de luz y sombras y siempre va a ser la esencia de la fotografía. Entonces, todos estos valores los nivelas en base a la luz y a la sombra. No voy a especificar tanto porque obviamente son clases mucho más largas, pero bueno, ya teniendo esto en cuenta, una fórmula, por así decirlo, mágica para tomar fotografía de estudio con iluminación de estudio es tener el ISO en la sensibilidad más baja. ¿Esto qué quiere decir? Que vas a tener la mayor cantidad de detalle en la fotografía y la mayor cantidad de definición. La velocidad de obturación, traten de que sea mayor a 100 o 125, porque si no, les puede salir barrida la foto, como veíamos antes. La fotografía, si no ponemos los valores un poco más altos de 100, puede salir barrida. Si tienes un trípode y escasa de luz, ahí sí puedes jugar con tiempos de exposición mucho más alta. Y el diafragma, de 11 a 32, yo diría más un 16 también. O sea, entre más cerrado, también depende de los objetivos, pero entre más cerrado, va a haber mayor definición en la fotografía. Ahora, los objetivos o lentes hay de diferentes medidas, se mueven en milímetros. Entre más chico la medida, es un angular, entre más grande los milímetros, es el telefoto. Entonces, bueno, los angulares lo que hacen es nos deforman el sujeto. Por ejemplo, aquí hay un 19 milímetros, ¿qué diferencia con un 350? La perspectiva te la tomas como si fuera un ojo de pescado. Entonces, mi recomendación para fotografiar producto es traten de tomar medidas superiores a 70 milímetros. Porque digo, puede que sea algo que también por estética y por el estado de arte del producto vaya con un 19 milímetros y quiera hacer algo muy conceptual, pero para respetar las medidas y dimensiones del producto, traten de tomar arriba de 70. 50 está bien, pero preferible arriba de 70. ¿Por qué? Porque va a respetar la proporción del producto. Ahora, iluminación. Bueno, ahorita vamos a detallar un poco más eso con el estudio aquí atrás, pero bueno, la iluminación. Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho más la iluminación natural. Siempre va a ser, tiene más textura, tiene más todo, más presencia. Y bueno, depende el horario, pero más o menos estas horas hay muy buena luz y muy buen espacio para fotografiar. Y bueno, ese fue como el ABC rapidísimo de la fotografía, porque les digo, creo que no es el eje que salgan en esos 40 minutos sabiendo tomar una foto súper profesional, sino saber de qué forma aplicarlo. Y bueno, lo que les comentaba del estudio. El estudio está compuesto por flashes de horquillado y flashes instantáneos. Les trato de mostrar un poco del equipo que usamos acá. Tenemos, por ejemplo, este tipo de softboxes que hacen que la imagen se suavice mucho más. Y logramos tener mucho más textura en la fotografía, además de poder iluminar sujetos más amplios. Está el flash para detalles y las pantallas difusoras, que estas nos sirven para que la luz se suavice aún más y estas para reflejar. Entonces, bueno, es un lenguaje que realmente simplemente googleando y viendo van a lograr descubrir un poco más. Como les digo, está la ventana difusor, la ventana strip vertical y el flash con polarizador. Así se proyectan los elementos de la fotografía de estudio. Luego hay algo en la fotografía de estudio que le llaman esquema de iluminación. El esquema de iluminación es simplemente el acomodo que tú le das a los flashes y el acomodo a la cámara y del objeto. Entonces, por ejemplo,
Este fue un esquema de iluminación que desarrollé para Vinos América, justamente para su página de e-commerce. Entonces le desarrollé varias propuestas de esquemas de iluminación. Ellos eligieron una y ya toda la fotografía del e-commerce se trabajó en base a ese esquema. Entonces realmente, por ejemplo, en la primera tenemos un softbox grande y uno alargado, con un difusor entre el softbox y el flash grande, o el softbox grande, bueno. Y con eso, no sé si fijan en la imagen inferior izquierda, se llega a suavizar un poco más el brillo de la izquierda de la botella que el brillo de la derecha de la botella, porque ahí no hay ningún difusor en la mitad de la pantalla, entre el flash y el objeto. La primera lo colocamos superior, la iluminación, y vean lo diferente que se proyecta la botella, parece que las dimensiones son diferentes, no da esta sensación de que es esférica y alargada. Y la tercera, hay más contrastes porque la iluminación es más directa, pero creo que es lo que mejor le va a la compañía por los resultados y por los contrastes. Entonces, la tercera fue como la elección y en base a eso ya trabajamos todo el año. Entonces, bueno, hay una página que se llama Lighting Diagrams. Es esta, en donde tú puedes armar tus esquemas de iluminación. Y aquí vas a poder ver todo el tipo de equipo que hay en los flashes, desde paraguas hasta los softboxes, para reflejar y rebotar la luz, el tipo de cámara. Entonces tú simplemente le picas y ya lo mueves y lo direccionas en base a cómo se te facilita. Si se quieren adentrar más en este mundo y empezar a entenderlo más, o por lo menos tratar de estandarizar, porque eso es muy importante. En su portafolio tienen que estandarizar las fotografías que proyecten. Y el TEC además cuenta con un estudio de fotografía. Entonces lo que tienen que hacer es esquematizar bien la iluminación que van a usar para su proyecto. Decir, voy a usar, bueno, este es de luz amarilla, entonces no me sirve. Esta caja de luz la voy a poner a 45 grados de la cámara para que ilumine más el fondo y no tanto el sujeto. Si se fijan, la dirección va más hacia el fondo. Entonces, yo les recomendaría tratar, aunque no se quieran adentrar tanto, tratar de estandarizar su estilo de fotografía y lo que se sienten cómodos ustedes y les gusta. Puede que sean altos contrastes, sombras muy marcadas, puede que sean objetos súper expuestos. La mayoría de los diseñadores ni siquiera nos gusta el fondo de blanco quemado. Nos gusta un suave gris, o sea, un suave como baño de gris para que no se vea tan plano el producto dentro del fondo. Entonces, traten de estandarizar las medidas y el acomodo de la iluminación de sus productos. ¿Por qué? Porque también se va a ver muy padre si ustedes logran que todos sus proyectos se vean igual y que su esencia fotográfica se logre concretar en esto. Entonces, nada más procuren ver qué tipo de iluminación tiene el TEC, qué tipo de softboxes y de bouncing lights y todo tienen para poderlo proyectar en este esquema. Y bueno, úsenlo, se lo recomiendo muchísimo. Ahora, bueno, hay otra área que a mí se me hace súper importante. Al final, la fotografía, lo más importante es el mensaje que transmite y cómo lo transmite. Y estos son como 8 consejos básicos de composición para que ustedes puedan hacer las fotografías más interesantes. O sea, no solamente el proyecto en medio blanco y ya, sino realmente que se vea pensado y que se vea estético. Y al final sí hay un reflejo muy fuerte cuando usan este tipo de reglas. La primera es la regla de los tercios, es la más básica y es no centrar el enfoque en medio de la toma, sino tratar de tomar uno de estos 4 puntos
que sea el principal eje de la toma. Y así la composición de la fotografía se va a ver mejor y se va a ver más interesante también. Luego, línea de tercios. Esto es cuando hay horizontes o divisiones muy marcadas en la toma, tratar igual de no agarrar el medio de la toma vertical o horizontal, sino tratar de dividirlo por tercios. El diagonal, perspectivas o diagonales es utilizar los puntos de fuga bien pensados y dirigirlos hacia un punto para que se vea mejor la composición. Encuadres, esto pasa mucho en diseño, ya hay productos cuadrados, hay productos redondos, hay productos o hay contextos en donde se ve algo ya cuadrado y tratar de hacer el encuadre completo. No cortar un rectángulo a la mitad, sino tratar de meter todo el encuadre en la toma de la pieza. Figura y fondo, esto es aprovechar los contrastes. Esto sí es algo muy particular y depende mucho del sujeto, el tema que estén tomando. Patrón y repeticiones, eso sí es estético, súper estético siempre ver patrones, pero es todavía más estético romperlos con dirección. Otra con planeación y con estrategia, no. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y la simetría. Igual los patrones son estéticos y la simetría es muy, muy estética y más en este segmento. Bueno, aquí hay unas fotografías del estudio. Esta es simetría porque no todos son iguales, pero sin embargo, si lo divides, se convierte como una especie de reflejo. El de patrones, todos los productos son iguales, a pesar de obviamente no estar en superior, pero pues hay una repetición de un patrón y da una cierta satisfacción. Este es un producto que hice en Chile, es la cordillera y pues, o sea, la esencia es los Andes, entonces va todavía más con el concepto, el hecho de los patrones, que sea la cordillera completa. Luego, romper con los patrones. O sea, aquí que hay, está lleno de la cerámica tradicional y en intermedio los objetos intervenidos por el diseño. Entonces, acá el especial énfasis es en el donde rompe el patrón y además, pues es más interesante porque el proyecto es el que se quiere resaltar. Y bueno, este es uno que hice con Laura, en donde si se fijan, se divide en 3 la imagen y bueno, te da paz cuando ves imágenes bien compuestas. Es algo difícil de explicar, pero sí refleja paz. Y bueno, es una también fotografía que tomamos el año pasado. Y aquí lo que tratamos de hacer es un marco dentro del marco de la toma. Entonces, se ve también estético que esté el marco compuesto. Y bueno, ahí ya las reglas, si se quieren adentrar más, hay muchos más, pero creo que este es el resumen más básico de todas y las que a mí más me sirven dentro del estudio. Y ahora, el objeto, los tipos de fotografía. Tenemos que entender que la fotografía es un medio. Debe seguir el estado de arte de un concepto, objeto y proyecto. Realmente, también diseño es un medio para entender algo más complejo o bueno, para ejecutar una idea. Y esta debe servir como medio, no debe ser un fin. Bueno, puede ser un fin, pero lo que va a recaer peso, lo que va a tener la proyección, va a ser la idea que tuviste. Entonces, la fotografía es un medio para impulsarlo. Debemos entender el objeto que estamos fotografiando y la proyección que deseamos darle. La verdad, aquí sí hay productos muy comerciales, de repente que dices, yo quisiera que se vea más artístico, más raro, o sea, que no fuera tan claro el mensaje, pero pues si estás trabajando con una compañía como Sidrala, bueno, que estuve trabajando el año pasado, pues obviamente a ellos no les interesa tanto proyectar cierto misterio a veces, sino quieren proyectar el producto como tal y una campaña creativa, pero que el producto se vea bien. Sí pueden intervenir ustedes más y reivindicar y reorientar a la marca, pero es un proceso más complejo, los va a tener que involucrar más y ya si se quieren meter más con eso, pues es totalmente su decisión.
Y bueno, hay una realidad y tristemente el proyecto, en caso de objetos, muy pocas veces no nos va a tocar verlo. O sea, verlo en el sentido de tocarlo, percibirlo, apreciar su calidad y todo. Entonces, nuestro único canal de comunicación va a terminar siendo la fotografía. Y si no logra reflejar esos valores o esa intención que tú le quisiste dar al objeto, no vas a lograr conectar con el público, no vas a transmitir el mensaje que querías. Entonces, por eso es tan importante entender el objeto. Si yo le pongo una cerámica, una textura muy especial, que tal vez de lejos no se ve tanto, o sea, entonces, pues sería bueno que a través de contrastes y de iluminación, tal vez tomar unas macro donde se perciba este granulado del acabado de la cerámica y se pueda entender mucho mejor los detalles de toda de la cerámica. Y a ver. Y a lo que iba de esto es... Todo esto que les comento, nuestros servicios se guiaron en lo que necesita un proyecto. Para mí, bueno, todo va a seguir el estado de arte. Si la idea es algo más artístico, o si es algo muy industrial, muy comercial, todo depende también de tu esencia como diseñador, porque cada quien también quiere compartir de diferente forma sus proyectos. Entonces, nosotros en base a lo que consideramos un proyecto íntegro en diseño, es que creamos estos servicios de fotografía, que es fotografía en fondo blanco, que le llamamos e-commerce y catálogo, en donde simplemente se muestra el producto en fondo blanco como es, así de sencillo. Fondo blanco y también de repente color. Luego metimos una sección que se llama Styling and Composition, que es jugar con la dirección de arte, con un diseño de escenografía muy básico, colores, texturas y todo que vayan de acuerdo a la marca. Entonces, esta es como nuestra categoría para un servicio de dirección de arte, por así decirlo, muy básico, que nos tocó tomarle, de hecho, estos productos de diseño de asociados de Eduardo Altamirano y José Manuel Montoya. Y bueno, diferentes marcas. Luego está uno que es más complejo, que ya es la creación de una campaña, que es abordar desde cero y crear desde cero en base al lanzamiento de un nuevo producto o al impulso de la marca como de la compañía. Luego, algo muy, muy importante es el proceso de producción, es registrar y documentar cómo se fabrica el producto. Esto es un poco más también lo que antes hacía mucho con los artesanos, que creo que le aporta mucho un proyecto, documentar el proceso. Y el tema de producto en uso para ver las dimensiones y la ergonomía, cómo se utiliza. Y bueno, agregamos dos servicios extra que son como un poco más especializados, que es joyería y comida y bebida. Esto para tratar de abarcar un poco más mercado porque nos tenemos mucha demanda de eso, entonces tratamos de incorporarlo. Pero si se ponen a pensar, para presentar un proyecto, digamos, en Behance, tienen que tener, o sea, creo que sería un proyecto muy completo si abarcan estas 5 áreas. Producto en fondo blanco, con composición básica, igual una campaña creativa que quieran lanzar, y se involucran el proceso de producción más el producto en uso con las dimensiones y el usuario meta, el proyecto va a hablar por sí solo. Y se va a volver muy, muy completa la proyección. Entonces, y ahora, bueno,
Este es un poco más sobre el estudio y es sobre las competencias con la fotografía a través del diseño, como cómo se aborda la fotografía a través del diseño industrial, qué competencias tenemos diferentes a un comunicólogo o fotógrafo y cómo influye en un proyecto la fotografía. Y bueno, estas son 5 de las conclusiones que yo tengo. Creo que estaría padre abrir el debate ahorita y que gente aportara. Pero bueno, dentro de lo que yo pensé es el conocimiento técnico de materiales, nuestra capacidad para elaborar maquetas y escenarios dentro de la composición, un pensamiento desarrollado en generación de conceptos, la proyección de los conceptos en bocetos y renders, o sea, eso muy pocos comunicólogos realmente saben, por ejemplo, hacer bocetos y dibujar y proyectar una idea, y con un cliente muchas veces es necesario tener que bocetar cómo va a ser la escenografía y todo. Y diferentes estéticas, eso a mí se hace algo muy importante y muy interesante. Yo creo que el diseño se basa en la reducción y en la simplicidad. Y el comunicólogo se basa en agregar elementos. O sea, el comunicólogo siempre quiere agregar cosas porque los personajes son como, dicen, son como una cebolla. Entonces, le tienes que estar agregando cada vez más complejidades para entender más la historia. Y la historia también cada vez hay cosas más. Entonces, el comunicólogo, y eso se basa en una estética. Y el comunicólogo, su estética es agregar elementos. Y el diseñador, a diferencia, es reducir, buscar la simplicidad, la belleza. Y digo, es diferente, pero eso sí es algo que creo que me ha marcado mucho. La estética es muy diferente. Y muchas veces, bueno, eso es algo negativo. Muchas veces el prototipo es pésimo, pero la fotografía es increíble y el proyecto luce increíble, pero en la realidad no lo es. Entonces también es una de las cosas buenas de saber tomar una muy buena foto. Y bueno, ya quisiera que igual al que le interesara más el tema, vieran gente que está haciendo proyectos interesantes y relevantes en el área. En temas nacional está, de hecho, uno que colabora con el TEC de Ciudad de México, con su estudio C129, Rodrigo Chapa. O sea, él está trabajando con agencias de branding, con diseñadores, con todo, y está haciendo campañas creativas muy interesantes. Igual Sergio López. O sea, son fotógrafos especializados en producto. Bueno, Rodrigo Chapa sí es fotógrafo como tal, y él hace otros trabajos, pero su estudio C129 es para más enfocado en producto, en escultura. Él le toma anagrama, Savi, estudios de branding y bueno, internacionales, estos también son muy interesantes. Es Kiwi Bravo de Barcelona y Valet Duhamel de Montreal, Canadá. Igual solo quiero que veamos rapidísimo su web, porque ellos, o sea, yo sí creo que tristemente en México no está tan segmentado los mercados. O sea, aquí hay un grado de especialización impresionante y creo que es lo que viene y lo que tenemos que hacer, especializarnos en un tema muy particular. Entonces ellos lo que hacen es escenarios, es conceptualizaciones muy complejas para marcas muy grandes. Y realmente, digo, si se quieren adentrar en esto, vean el trabajo de Kiwi Bravo, y ellos tienen una estética impresionante y hacen campañas creativas muy fuertes. El eje de ellos es un poco más el video y el stop motion, pero también hacen campañas muy interesantes, en donde el producto es el eje de todo. Santi, ¿te parece que dejemos foro a preguntas y que te pregunten algunas cuestiones técnicas o Sí. concepto? Vale, entonces abrimos el micrófono para cualquier persona que quiera compartir. Igual, nada más para concluir esta parte y ya. O sea, ya si quieres. Es la última parte de la presentación. Y es, bueno, conclusiones, aprovechar y desarrollar las diferentes competencias que les ofrece la carrera de diseño industrial y vean el potencial que tiene para capitalizarlo. Nadie es puramente diseñador, comunicólogo, animador. Somos creativos y todo funciona como un medio para ejecutar una idea, concepto.
Las etiquetas y categorías sí sirven y mucho, pero sirven para vender y para entrar al mercado. La mejor forma de tener seguridad financiera es diversificar. O sea, aquí los invito a que pueden abrir un estudio de diseño, pero uno de impresión 3D o algo que se sientan conectados y les guste. Creo que es la mejor forma de emprender con lo que nos gusta y diversificando con esos servicios. Y, bueno, diseño es una profesión con muchísimas competencias y se tienen que aprovechar. Y, bueno, es todo. Bien, abrimos el foro para que las personas nos puedan preguntar. Abrimos micrófono a la persona que necesite. Andan muy callados, de hecho. Hola, ¿qué tal, Santiago? Pues yo puedo empezar con la serie de preguntas, como para detonar un poquito como el diálogo. Tengo apuntadas varias, pero vamos a empezar como un poquito con el tema que nos estabas hablando al principio, ¿no? Los diseñadores industriales, desde tu punto de vista, tienes como esta visión de las diferentes capas que pueden conformar las habilidades que conforma un diseñador. En el tema de la fotografía se me hizo muy interesante porque, bueno, al principio mi pregunta era, ¿dónde tú localizabas la fotografía en esas capas? Sin embargo, después yo veo que utilizas la fotografía, ya la vi. Utilizas también la fotografía como esta forma de atacar transversalmente todos estos puntos, ¿no? Como dices, uso la fotografía para conocer el material. Uso la fotografía para comunicar algo que es más conceptual, ¿no? Generación de conceptos. Entonces, es bastante interesante. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre esa posición que tiene la fotografía que nos puede ayudar como a atacar todos esos campos? Sí, de hecho, justamente creo que es la magia del diseño y del pensamiento tan complejo, que obviamente como diseñadores no vamos a abordar la fotografía yo lo categoricé de esta forma, pero claro que vamos a llevar a cabo a un nivel muy complejo la fotografía, al grado que nosotros queramos, intercalándolo con los pensamientos avanzados de diseño. ¿Qué pasa si logramos, por ejemplo, no comenté, pero uno de los que hablar, un amigo Sergio y bueno, Omar, se especializaron en el área para mí fuera, que son metales y bueno, joyería y cerámica. Y ellos están llevando sus estudios a un nivel también conceptual avanzado. ¿Por qué? Porque están aplicando un pensamiento y metodologías de diseño para intervenir en ese proceso. Y o sea, no, a lo que voy es, o sea, esto no es aislado. Todos tienen que ver. Sin embargo, sí están un poco, o sea, sí es un área de conocimiento diferente, pero todo el conocimiento está como conectado. No sé si me doy a entender un poco. Sí, 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 claro. Yo creo que si quieren les ayudo con la lectura de las preguntas, ¿les parece? Para que vayamos contestando lo que los chicos van diciendo. Entonces, comenzamos con Santiago Campero. ¿Cuál es tu marca favorita de cámara? Obviamente, o sea, yo uso Nikon por temas de que en México o sea, comprar aquí y todo, o sea, y tener garantías, pero la Hasselblad y medio formato. O sea, es una marca alemana, pero pues obviamente es una cámara de $500,000 y para conseguirla y todo es muy, muy compleja. Pero sí, la Hasselblad. Ok, y digamos como una cámara de uso más cotidiano, desde luego sabemos, ¿no? Hasselblad ya es como una gama muy alta, que se pueda Pues recomendar, por ejemplo, para uso de producto general. mira, la verdad, yo sé que Nikon y Canon ahorita están muy mal. O sea, yo me muevo porque ya tengo todos los lentes y tengo lentes macro, angulares, de todo. Y obviamente podría usar adaptadores, pero yo creo que cámaras que ahorita le estén rompiendo en todas las áreas es la Panasonic y Sony. Y en específico, obviamente la GH5S de Panasonic y de Sony, pues
Digo, depende si te vas a enfocar más a video o a foto, pero la A7 III creo que es bastante bien para que esté balanceada. Vale, ahí complemento un poquito la pregunta que tenía Santiago también sobre el tema de Sony. Bueno, seguimos. Con Monse, ¿cómo comenzaste a darle nombre a tu despacho de fotografía? Ok, esta es también curiosa porque o sea, quería que fuera algo, la verdad, no tan raro y sí un poco comercial, pero que tuviera obviamente esta esencia artsy y todo. Y a mí hay algo que me gustaba mucho, el nombre, y siempre que lo veía decía, qué padre. Hay un museo en Nueva York que se llama New Museum. Y como que decía, órale, como que lo veía como un jarrón vacío donde cualquier elemento podría entrar. Y dije, yo quiero, o sea, entonces como dije, órale, es fotografía, forms, o sea, de producto y media por fotografía y por agencia de imagen. Entonces como que New Forms Media, ¿sabes? Por el tema de medios y de producto y de new, como que siempre está fresco y siempre está, y como que es muy neutral para que puedan entrar varias marcas dentro. Claro, le da mucha versatilidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, continuamos. ¿Qué técnica usas para construir los props de tus fotografías? Me imagino que con la base de diseño industrial te es súper más fácil visualizar eso, ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, voy a agarrar aquí, ¿no? Por ejemplo, digo, esto es algo muy, muy básico, pero con corte láser y es un cubo. Obviamente soy perfeccionista a morir, entonces pues lo vas detallando todo, pero muchas veces uso corte láser, muchas veces impresión 3D. La verdad no me meto yo tanto a esculpir porque sí es algo muy complejo, pero sobre todo lo de control numérico. O sea, digo, router, corte láser o impresión. Y digo, aquí hay como un ejemplo. Y como aquí van botellas y a veces van cosas muy pesadas, pues sí lo tenemos que hacer un poco sólido. Esa es una de las ventajas que nos contabas que tienes como diseñador industrial, ¿no, Santiago? Sí, exacto. O sea, el hecho de de entender la materia, saber de ensambles, de uniones, te puede dar muchísimas competencias en esta área que muchas veces no es, o sea, no es nada explorado. Por ejemplo, esta que ya es un poco más compleja, también pues, pues obviamente tiene mucha planeación y tienes que hacer un plano para poder realizarlo. Claro, también te ayuda un poco como a pensar en cómo puedo optimizar o cómo puedo crear recursos interesantes sin necesitar, digamos, mucha complejidad, ¿no? Sí. Entonces creo que es bastante interesante. Adriana Cota nos decía que estaba levantando la mano para hacer una pregunta. A ver, Sí. Ya quité el mute de mi micrófono. Mi pregunta es, al momento de empezar tu despacho, y bueno, hola a todo el mundo, al momento de empezar, creo que tienes un estilo muy definido en tus fotos y en todo lo que nos muestras. Por más que sea una marca distinta, de alguna manera conservas tu estilo y conservas, pues, el branding o la comunicación que tiene tu propio despacho. Mi duda es, ¿cómo haces cuando llega un cliente con una comunicación opuesta a lo que haces tú? Es decir, que normalmente su comunicación, pues, siendo francos, no es bonita. ¿Cómo haces para lograr ese balance sin perder tu esencia? Porque al principio, pues obviamente cualquier cliente es valioso y no te puedes dar el lujo de escoger tú a tus clientes. ¿Cómo logras eso? Trato, o sea, la verdad yo creo que el 80% de los proyectos ni siquiera los muestro porque no me gustan. O bueno, no siento que es un resultado que valga la pena compartir tanto. Obviamente siempre trato de defender la estética que promuevo y los ideales. Sí hay veces que es muy difícil y hay veces que te topas con cada cliente que también es imposible de trabajar en temas de estética. Hola. Pero, mira, la verdad yo tengo también una fórmula. Yo estoy, o sea, como que sí puedo ver cuando un cliente tiene un estilo padre o no. Y la verdad, si no me va a gustar tanto, o sea, sí, digo, va a sonar un poco mal tal vez, pero tal vez cobro un poco más para que valga la pena ese sacrificio.
de... ¿Quién trae el micrófono? Ok. O sea, sí es muy difícil, la verdad, sí es muy difícil y yo creo que a través del trabajo, yo también siento que promuevo un estilo. Ujú. Gente que viene a mí busca ese estilo. Si quieres trabajar con marcas como Nike y eso, pues ponte a tomarle, o de zapatos, ponte a tomarle zapatos al principio gratis. Ujú. O eventualmente si hay un estilo, o sea, si hay un estilo y tienes que promover, tienes que estar a abordar buscando ese estilo. Vale. Continuamos. Creo que tuvimos un problema aquí con los micrófonos, pero ya está solucionado. A ver. Vale. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es el primer paso a tomar para no quedar abrumado en todos los accesorios que existen para montar un estudio? Sí, es súper complejo eso porque también, o sea, todo el tiempo estás pensando en, necesito este flash, que ya obviamente ya hay un nivel donde pues el flash te sale muy, muy caro y pues tampoco puedes estar gastando todo el tiempo en equipo. Yo creo que sí te tienes que pensar en qué es realmente lo necesario. Obviamente, si es estudio de producto y fotografía de producto, yo creo que irte por lo menos para empezar dos flashes, o sea, sí necesitas inversión inicial, definitivamente. Obviamente lo más esencial es la cámara, dos flashes, un flash remoto y unos softboxes que te sirvan porque la verdad, o sea, a mí lo que me encanta es usar los modificadores de luz muy especiales y creo que es lo que le aporta cosas muy especiales al estudio. Hay una cantidad infinita, ese es el problema con fotografía y el precio se eleva muchísimo. Pero yo creo que tratar de ser real y decir que realmente necesitas y ser gradual, el crecimiento es gradual. O sea, yo ni siquiera creo que he crecido tanto ni nada, simplemente creo que estoy creciendo gradualmente y obviamente eventualmente sí espero pues tener una bodega enorme con producciones muy, muy grandes, pero yo sé que el crecimiento es gradual, igual que los clientes. Hay clientes para fotógrafos que te van a cobrar 1,000 pesos la sesión, 2,000 pesos, y hay clientes para fotógrafos que te va a cobrar 3 millones de pesos la producción, ¿sabes? O sea, pero requiere diferentes demandas y el crecimiento es gradual. No te puedes aventar como fotógrafo amateur de golpe un cliente de 3, porque en primera no te va a buscar y no tienes el portafolio, pero no sabrías cómo resolver ese trabajo. Entonces es gradual, es ir entrando y... Claro. Bueno, ahora salieron muchas preguntas, pero yo creo que pueden englobar una gran mayoría. La mayoría de los chicos de aquí son estudiantes de diseño, por ejemplo, están ahorita en un contexto en el cual tienen muchas restricciones de cómo puedo comunicar el proyecto que estoy proponiendo en este momento. ¿Cómo pueden ellos, a través de fotografía o a través de varios recursos, digamos, que tienen a disposición en la casa, podrían tener un buen setting o una buena comunicación del mismo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nos recomiendas como la base como más improvisada que podríamos trabajar? Ok. Obviamente cartulinas, o sea, comprarse un kit de cartulinas de hiperlumen. Digo, no creo que sale tan caro. Yo creo que es muy importante, una vez que ya tienes aterrizado el proyecto también, ir pensando conceptualmente, o sea, sobre todo, linkearlo conceptualmente. Porque de nada sirve que mi proyecto sea, digo, por decir algo acá, o sea, muy dirigido al hombre y muy masculino, que digo, está mal obviamente los estereotipos, pero muy masculino y mi comunicación es rosa y, ¿sabes? O sea, entonces, tratar de entender conceptualmente, no te podría dar una fórmula tan clave, pero tratando de entender conceptualmente, muchas veces las fotografías blancas ni siquiera son tan bonitas ni siquiera comunican tan bien.
O sea, entonces solamente entender el producto conceptualmente y tratar en base a ese concepto desarrollar también la fotografía. O sea, y digo, yo creo que la mayoría de los proyectos de diseño van con toda esta onda, o sea, van muy bien con maderas claras, o sea, fondos claros, o sea, sabes, como que si hay una estética compartida, muy neutral. Pero hay veces que es mejor usar una esquina de tu casa que una cartulina y un fondo blanco. Pero sí, guiarse por el concepto. Sí, creo que tiene que ver mucho con el contexto, ¿no? Y también con qué es lo que quiere transmitir tu producto, qué es lo que quiere transmitir lo que propones, ¿no? El hecho de utilizar elementos que si estás hablando de ligereza, que le den ese valor, o si quieres hablar de otras propiedades. Vale, estamos como muy cortitos de tiempo, no sé qué opinas, Ra, pero Bueno. hay dos preguntas que están surgiendo. Ok. En primer lugar, ¿qué opinas de la fotografía análoga como un medio para innovar? En este tema. ¿Qué es lo que opinarías? Se me hace padrísima, pero la fotografía análoga para mí es experimental. O sea, está súper padre y le da muchísima textura y vida al proyecto, pero no sé si sirva para registrar tanto. Yo creo que sirve en un tema artístico. Si el proyecto es muy artístico y muy conceptual, yo creo que adelante. Pero si el proyecto es más industrial, más sí, yo creo que no va a servir tanto. O sea, depende de los valores, pero yo no lo usaría para registrar un proyecto, o sea, un proyecto promedio de fotografía de objeto. O sea, lo haría para experimentar y explorar. Claro. Ahora, con el tema del styling, ¿cómo es que te inspiras para darle este estilo? ¿Cuáles son las referencias que tú tomas cuando piensas de voy a hacer el styling integral de comunicación? Ok. Primero que nada, siempre les pido el brand book. Bueno, cuando es una sesión así. El brand book es como esta guía de marca que te va a decir por qué es la marca como es, qué quiere comunicar, cuáles son los valores, desde la tipografía y todo también. Entonces, tratar de entenderla. Y la verdad, cuando es styling, sí me baso más en colores, en una paleta de colores y en patrones. O sea, trato de aplicar o color o patrones y bases muy sencillas, porque, digo, como que me di cuenta que hay mucho segmento de estas marcas jóvenes que quieren tomarle registro, pero pues no tienen para pagar una campaña creativa completa. Entonces, como soluciones sencillas y forma, digo, obviamente también me baso mucho en formas geométricas y anaqueles y trato de, digo, y tengo ahí unas como de cajón del estudio que son las que utilizo para esto, pero trato de no complicarme tanto la vida. O sea, sobre todo colores y patrones. Perfecto. Y ya los últimos dos temas. El primero es sobre el tema de cuánto cobrar. ¿Cómo has decidido o cuál ha sido tu base para saber cuál es mi escala para cobrar? La verdad, o sea, digo, yo tengo un año completo dedicándome a este estudio así de full time. Yo al principio cobraba muy barato y me di cuenta porque tengo una lista como de 20 estudios que hacen cosas similares y aquí en Guadalajara también, que no los mostré ni siquiera porque no me gusta lo que hacen, solamente para ver su cotización, qué incluía, cómo lo armaba. Entonces me hice pasar como por otra persona y eso, y les mandé mails para que me hicieran cotizaciones de un proyecto como normalmente me lo envían a mí. Y ahí yo más o menos establecí cuánto era la media del mercado que estaban cobrando por el servicio y qué ofrecían. Ahí me di cuenta un poco de eso, pero pues digo, si lo quieres hacer a nivel profesional, pues le vas a sacar todos los gastos a tu día, de todos los servicios, de todo, y pues al final dividirlo y más, y se vuelve obviamente una millonada todo. Y por eso es que cobran tanto la gente. Y a mí muchas veces me ha dicho gente de que yo prefiero o sea, decirle, sabes que tú toma la foto, porque te vas a dar cuenta que al final es un esfuerzo, es tiempo y es trabajo. Si tú lo quieres invertir, pues no me pagues por ese servicio. Si tú lo vas a hacer bien, pues no me pagues. O sea, al final es algo que yo estoy ofreciendo y es porque ella no, es tiempo que ella tal vez no tiene, bueno, que la agencia no tiene, que la marca no tiene, o quiere una idea nueva y eso, pues entonces por eso acuden a mí.
si me empiezan a, la verdad, a escatimar eso, les digo, prefiero que ellos, o sea, decirles, ustedes lo tomen, ¿no? Y ya. Porque sí hay muchos clientes así también. Claro. Bueno, tiene mucho que ver con el hecho de calcular tus costos y también entender el mercado, ¿no? Analizar o comparar con el mercado. Y Sí, bueno, por igual, último, ajá. no, no, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, por último es el tema sobre, bueno, me están preguntando mucho si esta información, cómo se puede compartir, o sea, cómo se las puedes compartir a la gente, la presentación, por ejemplo, la Ok. grabación, creo que es un poquito más de logística. Y si surgen algunas dudas puntuales, ¿cómo podríamos organizarlo, ¿no? Para que se entere la gente, yo creo que sería bueno en el tema de las preguntas, que tengamos este banco de preguntas con las respuestas que nos diste, Ok. para compartírselo a los demás, creo que sería muy bueno. Y bueno, con el tema de presentaciones, no sé, Rafa, ¿tú qué es lo que tienen contemplado? Y las pláticas de esta semana se están grabando, obviamente, y tendremos acceso primero con el permiso de nuestros conferencistas para ponerlas a lo mejor en una plataforma disponible en el TEC de Monterrey, ya sea en nuestras redes sociales, y algunas, a lo mejor algunas, no el material completo, sí algunas recomendaciones o algunas ligas que podrían hacer que los estudiantes o nuestro foro podrían acceder a ellas, ¿vale? Entonces sí lo tenemos y nos ponemos de acuerdo con las personas que estamos en conferencia para tener la mayor parte de la información, ya sea en las redes sociales del programa de diseño industrial de cada uno de los campos, ¿vale? Y bueno, terminando la sesión, porque son pláticas rápidas de 60 minutos, lo cumplimos. Gracias, Santiago, por todos los tips, por todas las pequeños detalles de estas técnicas de fotografía. Son muchísimos temas que abordar, pero sí diste pistas de por dónde irse. Y también nos gustaría tener tu contacto si quieres cambiar en la pantalla el contacto para que todo nuestro foro o los estudiantes puedan tener acceso a ti y también poderte preguntar o poder incluso pactar alguna conversación contigo posteriormente, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias. Es un ejemplo de los tantos y tantos exalumnos que están haciendo y emprendiendo despachos y estudios de una manera increíble. Gracias, Miguel, por ser el moderador de esta tarde y gracias a todos los invitados. Muchísimas gracias, Santi. Últimas palabras. No, gracias a todos y claro, yo me pongo de acuerdo con Ramiro para compartirles la información y ver en qué forma asesorarlos. Y como decía Ramiro, esto es una empapadita porque obviamente hay todavía mucha más información. Estos son cursos de semestres completos. Entonces, digo, es para que entiendan y vean las posibilidades sobre todo. Mañana recordarles que tenemos dos pláticas, una a las 6 de la tarde, que es técnicas de orfebrería aplicada al objeto, con Omar Avilés, a las 6 de la tarde. Y a las 7 vamos a tener la siguiente, que es con Sergio Barba, con técnicas experimentales en procesos cerámicos. Y la idea es esos 60 minutos de platicar y conversar sobre el poder del diseño industrial y sus diferentes técnicas. Gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.